buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora somos libres, vamos a declararlo. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Oh, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Vamos a declarar en esta noche lo que Dios hizo en nosotros. Ahí en donde estás, declarale. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Amén. Y ese es el mensaje de esta mañana. La importancia de florecer donde Dios nos puso. Donde Dios nos puso. ¿Sí? Y cuando hablo de florecer me estoy refiriendo a que a la flor Dios le da una misión. No sé, tendrá que ver con las aves. No sé, no me explicó Dios por qué la puso ahí, pero no sé, busquemos alguna explicación, que puede ser la polinización, no sé, algo puede ser, pero Dios la puso ahí y ahí florece. Bueno, donde Dios te puso con una misión. Él nos puso con una misión. Él te puso con una.
Y nosotros tenemos que cumplir con esa misión. La flor no tiene voluntad, vos y yo sí. Y la misión, a lo que me quiero referir esta mañana, es que donde Dios nos puso tenemos que ser y hacer discípulos. Estamos hablando de las características del discípulo. Donde Dios te puso, tenemos que ser y hacer discípulos. Y para esto vamos a leer una historia del Antiguo Testamento. Yo, por supuesto, te voy a animar, como todas las veces, que luego la leas completo, porque yo voy a leer algunos versículos, porque si no es muy largo y no me alcanza el tiempo. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Un poco para que te orientes, si más o menos te acordás cómo es el mapa de Israel. Israel está el mar Mediterráneo, a la izquierda, a la derecha del mar Mediterráneo está Israel, en el sur está Judea, Jerusalén, en el norte está Samaria, está el lago de Galilea y un poco más al norte se encuentra Siria. Que estos días escuchamos hablar de Siria a menudo en los noticieros con todos los problemas de violencia que hay allí. Bueno, este relato tiene que ver en un primer momento en Siria, ¿sí? Dice así en el versículo 1. Cierto general del ejército del rey de Siria, llamado Naamán, era un hombre muy importante. ¿Qué era? Su señor, o sea, el rey, lo tenía en alta estima porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, Dios había dado la victoria a Siria. O sea que era lo que nosotros decimos un héroe. ¿Sí? Un héroe en la historia de Siria. Pero Naamán era leproso. Y usted sabe que por muchos siglos la lepra fue incurable. Ahora ya tiene tratamiento, pero por muchos siglos la lepra era letal. O sea, era una enfermedad que conducía a la muerte. Dice, un día una joven israelita, yo le voy a, para no decir todas las veces joven israelita, cuando en la predicación voy a decir la chica. Viste que algunos dicen, sí, mi chica, mi empleada, o algunos dicen mi secretaria, no sé cómo le dice. Bueno, yo para, digamos, no estar buscando muchas palabras, voy a decir la chica. Un día, una joven israelita, que las bandas de sirios habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán. O sea, era una esclava. Le dijo a su señora, si mi señor, o sea, Naamán, acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Cuando Naamán fue a ver al rey de Siria, le contó lo que la joven israelita le había dicho a su esposa. Y el rey le dijo, pues ve a ver a ese profeta, yo le enviaré cartas al rey de Israel. Salto al versículo 7. En cuanto el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó las vestiduras y dijo, ¿acaso soy Dios capaz de dar vida y de quitarla? Para que éste me envíe a un hombre para que yo lo sane de su lepra. Como pueden ver, solo está buscando un pretexto para atacarme. Como Eliseo, el varón de Dios, se enteró de que el rey de Israel había rasgado las vestiduras, mandó a decirle, ¿por qué te rasgaste las vestiduras? Deja que venga a verme,
así sabrá que en Israel hay profeta. Saltamos al versículo 14 y usted luego lee los detalles. Naamán fue al Jordán y se zambulló 7 veces conforme a la palabra del varón de Dios. Y al instante quedó limpio. Su piel se volvió tan suave como la de un niño. Entonces él y toda su compañía volvieron a donde estaba el varón de Dios. Y una vez delante de él dijo: ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra que en Israel. Padre, oramos para que nos ministres en el nombre de Jesús. Amén. Cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos una historia. Y la historia que tenemos es que un día conocimos a Jesús. ¿Verdad? Y podemos marcar antes de Jesús y después de Jesús, como el calendario. Mi vida era así hasta que conocí a Jesús y allí cambió. Y cuando nosotros queremos hablar con otras personas, a veces caemos en la trampa, ustedes no, pero algunos creyentes sí, de que quisieran tener un testimonio abultado, poder decir: mirá, yo era borracho, mujeriego, andaba en la brujería, era, no sé, consumía drogas y de las pesadas. Si yo tuviera un testimonio así, parecería que me sentiría más, ¿cómo le puedo decir? Más motivado a hablarles a otro de Jesús. Y eso es una fantasía y es una trampa, porque en realidad, en ese caso, lo que estamos haciendo es vender nuestra historia. Y lo que nosotros tenemos que llevar es a las personas que se encuentren con Jesús, no con nuestra historia. Porque si usted tendría toda esa historia que yo le digo, que es asaltante, drogadicto, no sé, todos los males, el que lo escucha, ¿qué va a pensar? Y la verdad que vos sí que necesitabas aceptar a Jesús, porque eras un desastre. Pero yo, que soy buenito, más o menos no soy esto, ni lo otro, no necesito. Entonces, nuestra historia es que conocimos a Jesús. Y eso es lo que tenemos que hablarle a la gente. ¿Qué hizo la chica? Era una esclava al servicio de sus captores, de los que la esclavizaron. No podía hablar de su historia, fui prosperada, libre y en victoria, si estaba como esclava. Lo que le dijo, sencillamente dijo que ella sabía que había un profeta. Y lo mandó ¿a dónde? Al profeta. Y usted y yo lo tenemos que mandar a las personas que se encuentren no con el profeta, sino con Jesús. ¿Se entiende? Esa es la razón por que algunas veces fracasamos. Porque nos imaginamos que vamos a impresionar al otro si decimos: yo era borracho. Y hay algunos que tuvieron alguna historia, pero a la hora de testificar, meta levadura para que parezca más impresionante. La realidad es que independientemente de tu historia, te ibas al infierno igual que el peor sinvergüenza, y vino Cristo y te dio una vida nueva. Y yo tengo que mandar a hacer que la gente vaya a Jesús. La chica simplemente le dijo a Naamán, de alguna manera lo llevó a Naamán a quien podía salvarlo. ¿Qué le dijo? Si mi señor acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. ¿Qué mensaje más sencillo y fácil de compartir? Amén. Y es nuestra responsabilidad llevar a que la gente se encuentre con Jesús. ¿Sí? Decirle: mira, Jesús es el que te puede ayudar. Y entonces
tengo que entender que lo que hizo la chica es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Porque cada uno de nosotros tenemos esa misión. Fíjese lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y empieza diciendo un poco una cosa muy bonita. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y a todo eso usted dice, aleluya, ese soy yo. Pero después sigue diciendo, pueblo comprado por Dios, para que anuncien las maravillas o los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué te compró Dios? Para que hables acerca de Él. Ese es el propósito. ¿Cuántas veces compraste algo y te ensartaste? Yo no sé, uno siempre es cabeza dura. Usted no, pero yo sí. Porque yo sé que lo que te ofrecen por televisión y por internet, siempre hay una cosa ahí que no coincide con la realidad. Pero de pronto estaba necesitando un parlante para los programas de radio WhatsApp y veo una oferta. Te entran en el correo y por el dibujo yo me imaginé que era un parlante de este tamaño. ¿Sí? Porque los parlantes chiquitos no tienen bajos. Entonces dije, este es grande, así que va a tener un parlante más o menos que va a amplificar los bajos. La cuestión es que miré y dije, ¡wow! ¡Qué fantástico! Esto sí que es una oferta. Buen precio. Lamentablemente lo tenés que pagar primero para verlo después. Y mi sorpresa, ¿cuál va a ser? Lo que tendría que haber sabido de entrada. De lo que parecía así según la foto, según las cosas que en el entorno donde estaba, lo que iba a ser así, resulta que es un poquito más grande que un pan de jabón de lavar la ropa. ¿Te pasó que te ensartaste, compraste una cosa y no funciona, plantaste una semilla y no salió? ¡Qué frustración! Vos y yo no seamos ese producto para el Señor, porque el Señor nos compró para que contáramos lo que Él puede hacer. Para eso, esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. La chica sabía acerca del poder de Dios en el profeta y le dijo al patrón, ¿por qué no te encontrás con el profeta? Y ahora vamos a ver el antimensaje, el antiejemplo. Y vamos a mirar qué hizo el rey. La chica, con la sencillez de una chica, dice, ¿sabes qué? El que te puede ayudar es Dios a través del profeta. ¿Qué hizo el rey? Se enredó con pensamientos humanos, con razonamientos. Y ya leímos cómo fue la cosa cuando recibe la carta esa, se llena de miedo. Yo me imagino que se le notaba en la cara. Además, cuando rompe sus vestiduras, tenía un mensaje. ¿Te imaginas? No hay forma que Naamán no se dé cuenta que tenía un jabón encima, tenía un miedo. O sea, hizo un papelón. ¿Te imaginas cuál es el informe que le llevó al rey, a su rey, al rey de Siria? Dijo, mira, cuando fui al rey, ahora contalo vos, contáselo vos al rey. ¿Sabés qué? Le mostré la carta y cuando vio tu carta, bueno, no sé, contalo en tus palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque quiso aplicar la lógica humana.
se enredó con pensamientos. Dijo, esto es una trampa, me quieren atacar, seguramente me quiere declarar la guerra. ¿Pero qué se cree? Que yo lo voy a sanar, pero está loco, yo no soy Dios. Ahora, yo te pregunto, la chica conocía al profeta, ¿el rey lo conocía? Lo tenía que conocer mucho más que la chica, porque usted sabe que los profetas estaban vinculados al gobierno. Así que él tenía que saberlo. Sin embargo, se enredó con los pensamientos humanos y se mandó el papelón. Y a veces nos pasa. No, usted no, pero del otro culto sí. Cuando nos encontramos con una persona, con una situación complicada, se nos ocurre que la tenemos que resolver nosotros. Mira, un caso. ¡Ah! No, pero mira, está metido en la macumba, en la umbanda, en la quimbanda, cualquier otra banda. No sé, está enredadísimo y tiene unos problemas en la familia. Y te imaginas como que si querés ayudarle, ¿qué tenés que hacer? Resolverle los problemas. Y Dios, ¿no es eso lo que te pide? ¿Qué es lo que tenía que hacer el rey? Lo mismo que la chica. Llevarlo al profeta. En el caso nuestro, llevarlo a Jesús. Porque, por un momento, pensá cuál hubiera sido la posición del rey si hubiera hecho lo que hizo la chica. En Siria, en vez de tener un enemigo, ¿qué tendría? Che, gracias por lo que hiciste por mi general. ¡Qué bárbaro, qué capo! Sin embargo, te imaginas el informe, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos saber eso, que no estamos para sanar ni resolver, sino llevar a las personas hacia Cristo. Ahí está, sencillamente. Pero claro, por ahí uno escucha, ¿no? Dice, este problema, vos no sabés lo que me costó. Pero esos son unos discursos perversos. Perdone si usted alguna vez, vos no sabés lo que me costó ganarlo para el Señor, las horas que tuve que... Querido, vos no tenés que hacer nada, lo que había que hacer lo hizo Jesús en la cruz y es suficiente. No hay ningún versículo que diga ustedes para salvarlo le tienen que agregar a la sangre de Cristo, al sacrificio de Cristo, horas de ayuno o horas de oración o de sufrimiento. Eso tiene que ver con el ego del hombre que lo cuenta. Como que atribuirse parte del mérito. Como yo no hago nada, toda la gloria ¿de quién es? Del Señor. ¿Sí? Entonces, tengo una historia, tengo una misión y tengo un contexto. ¿A quién puedo alcanzar yo? ¿A qué personas son las que están a mi alrededor? No sé si alguna vez pensaste, vos no, porque sos muy noble, pero hay creyentes, y yo era uno de ellos, que allá atrás, ¿no? Cuando uno está en la edad de empezar a querer servir a Dios, si Dios me mandase al África, porque cuando yo era chico todos los misioneros iban al África. Y entonces siempre veíamos los dibujitos en la iglesia, la foto de esos que tenían el hueso acá arriba, qué sé yo, una cosa así. Entonces pensaba, si voy al África y ahí está todo lleno de africanos y de negritos, ahí les predicaría la palabra y les mostraría el camino de la vida. Y uno piensa que si Dios lo manda a uno lejos, ahí yo voy a ser efectivo. Y alguno hasta acuñó un versículo, porque la Biblia dice, nadie es profeta en su propia tierra. Quiere decir que si Dios te va a usar, ¿dónde te tiene que mandar? Lejos, a un país desconocido. No tengo tiempo para explicarte que es falso eso. Lo que sí te quiero ver es que la chica a quien le testificó,
no era en el ambiente ideal. Ni siquiera se animó a hablar con él. ¿A quién le habló? A la esposa, o sea, a su patrona. Su área de influencia, ¿cuán grande sería? La casa. Porque ni si era esclava, no me imagino que la mandaban al supermercado. ¿Dónde estaba todo el tiempo? En la casa. O sea que el único área de influencia, allí, chiquitito, pero allí fue donde dio frutos. ¿Dónde estás? Con la gente que está a tu alrededor. No, pero yo ya le hablé. Dios te puso ahí con una misión. Y ese es el contexto. Por supuesto, luego vamos ampliando, pero ese lugar donde estamos es nuestro contexto. A esas personas debemos llevarlas a Jesús. No, pero y ahí empezamos con la clasificación. Este es un católico, este es un ateo, este es un materialista, este es un pecador, y a cada uno le ponemos un rótulo y los mandamos a todos, ¿a dónde? A la carpeta de desahuciados. Naamán estaba desahuciado. La lepra era incurable. Sin embargo, le dijo que se encuentre con el profeta y se va a sanar. Que la gente se encuentre con Jesús. Y veamos el resultado del ministerio de la chica. No era una evangelista, no era profeta, era una esclava que tenía un entorno chiquito. Y veamos el resultado. En primer lugar, lo que más llama la atención es que el líder militar o de las Fuerzas Armadas de Siria, el hombre más importante de Siria, recibe un milagro fantástico, maravilloso. Dice que de la lepra, la piel le quedó como la de un bebé. Quiere decir que la lepra afectaba la piel, evidentemente. No solo eso, sino que ahora cuando vuelve a casa, además de la esposa, ¿a quién le fue a contar el milagro? Al rey, claro que sí, a uno de los primeros, porque ¿quién lo mandó para allá con las cartas? El rey. Así que al primero que le cuenta, el rey de Siria tiene testimonio a través de Naamán. Quiere decir que el rey de Siria puede saber acerca de Dios. Si el rey lo sabe, y Naamán era famoso e importante, muchísima gente se enteró. ¿Verdad? No es que es una persona que estaba allí. Todo con el testimonio de una chica esclava. Ahora, no solo que Naamán se encuentra con el poder de Dios, sino que lo reconoce como Dios. Hay un cambio. Fíjense lo que dijo. Ahora reconozco que no hay más Dios en toda la tierra sino que en Israel. Quiere decir que lo reconoce a Dios como tal, único y soberano. Y no solo eso, sino que yo descubro que Naamán se convierte. ¿Y quién le testificó? Vio que a veces nos enredamos. Si tendríamos que testificarle, no sé, a ver a quién podría ser, no sé, vamos a un personaje cercano. De pronto, Trump, no, está muy lejos. A Watt nomás. Lo tenemos ahí porque, no sé, estamos en el aeropuerto y justo se dio que tenemos que estar cerca de él. Al gobernador. ¿Y qué le digo? Y entonces por ahí empezamos, no, porque yo sé que Dios lo puso a usted y que Dios puede... Y le empezamos a querer hacer un testimonio que ni él, ni yo, ni Dios entendimos nada.
Le vamos a hablar al médico y le decimos, sí, porque ¿sabe qué? En la Biblia habla de un médico que se llama Lucas, que es el que escribió el libro, y le empezamos a querer enredar porque la medicina, y usted y yo que no entendemos un pomo de medicina, nos ponemos a opinar de medicina por algo que escuchamos ahí. No, vayamos sencillamente a hablar de lo que sabemos, de nuestra historia. Conocimos a Cristo y queremos hacerlo conocido. Y fíjese que este hombre, con todo el rollo y con toda la posición que tenía, no solo reconoce, sino que dice en el capítulo 5, versículo 17, Naamán dijo, de aquí en adelante, se lo dice al profeta, ¿no? A Eliseo, de aquí en adelante, este siervo tuyo no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino solo al Señor. ¿Cómo se llama eso? Conversión. En el 18, y ahí ya una cosa interesante como para ver, anticipadamente pido perdón, pido al Señor perdonar a este siervo suyo si cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi brazo, si yo también llego a inclinarme, porque tengo que estar al lado del rey, si llego a hacerlo, que el Señor me perdone. Quiere decir que ya tiene la teología, el temor de Dios. ¿Por qué? Porque una niña floreció en el lugar donde estaba, cumplió con su misión. Eso me lleva a pensar que hasta el rey de Siria va a ser testigo de la conversión, porque habla de si me imagino que lo querría convencer que no lo haga. A todos nos gusta estar donde está la luz. Somos luz y queremos estar donde está la luz. ¿Por qué? Y porque es fácil. Decís algo, todo el mundo te entiende. ¿Vieron que a veces nos gusta encontrarnos con creyentes apartados? ¿Por qué? Porque nos entienden. Pero, ¿qué sentido tendría que toda la luz esté en un solo lugar? ¿Dónde necesitamos la luz? En la oscuridad. Y en la oscuridad hasta la luciérnaga es útil. Aunque tu luz sea chiquita, siempre va a ser de bendición si está en la oscuridad. Termino. Tengo que entenderla que la razón por la cual Dios me hizo un discípulo es para que yo haga discípulos. Y mi tarea es llevar a que la gente se encuentre con Jesús y lo demás lo va a hacer el Señor, no lo voy a hacer yo. Yo no voy a convertir a nadie, siempre lo va a hacer el Señor. Y por último, yo nunca puedo evaluar a dónde va a llegar lo que yo hago como discípula. La chica pensó en la enfermedad de su patrón. No sabía lo que eso iba a significar a nivel global. Nos ponemos de pie.